En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad que me ofrecen para poder exponer el contenido de esta comunicación que se titula Concienciar sobre la importancia del derecho a la educación a través de la literatura. El índice del contenido de la comunicación es el que pueden ver en la pantalla. La relevancia que ha ido adquiriendo a nivel internacional y nacional el derecho a la educación no es compartida por el alumnado español si nos atenemos a las tasas de abandono educativo que soporta nuestro sistema. Para subsanar esta carencia, analizamos en primer lugar la importancia que ha ido adquiriendo el derecho a acceder a una educación gratuita y sin discriminaciones. Posteriormente estudiamos las singularidades que alberga este derecho, analizando, entre otros aspectos, su contenido, titularidad y fines. Terminamos este trabajo realizando una propuesta dirigida a estudiantes de cuarto curso de la ESO, en la que pretendemos que conozcan y valoran las oportunidades que se les ofrece a través de la educación, y para ello utilizamos la literatura como instrumento fundamental. La educación se ha ido configurando a lo largo del tiempo y con especial incidencia a partir del siglo XX como un elemento fundamental para la formación de ciudadanos que sean capaces de colaborar en la construcción de sociedades libres, democráticas e igualitarias, y que les ayude a superar situaciones de pobreza y marginación. En este sentido, se afirma que la educación es fundamental para promover la emancipación de la mujer, la protección de los niños de la explotación laboral y sexual, la superación de la pobreza y la promoción de los derechos humanos. Se considera un instrumento esencial para promover la movilidad social, entendida como la capacidad de superar situaciones familiares desfavorables y poder tener acceso a oportunidades de éxito en la edad adulta. Un requisito ineludible para que la educación pueda actuar en este sentido será el de garantizar el libre acceso a la misma, sin que factores como el sexo, raza, religión, condición socioeconómica, origen étnico, discapacidad u otras características personales puedan ser obstáculos. Es de tal importancia este derecho que a lo largo del tiempo se ha ido configurando como un derecho humano y fundamental. La importancia que ha ido adquiriendo el derecho a la educación a nivel legislativo, tanto internacional como nacional, no está relacionada con la que concede la juventud española. La tasa de abandono del sistema escolar así lo ratifica. En España, durante el año 2022, el porcentaje de abandono escolar es del 13,9%, el segundo mayor de toda la Unión Europea. Las causas de este fenómeno son muy diversas y de distintos orígenes. Pueden ser debidas a que las metodologías utilizadas en el sistema educativo no estén de acuerdo con las necesidades de los individuos, con la poca valoración que se realiza del esfuerzo, con que son enseñanzas centradas en conocimientos teóricos, con un desconocimiento de la influencia que la educación puede ejercer en su vida futura. La educación es el principal medio para que el individuo pueda salir de la pobreza y pueda participar activamente en sus comunidades. Es un instrumento de equidad social e igualdad de oportunidades, puesto que permite que las oportunidades se amplíen para las generaciones futuras y además se protege contra la discriminación y exclusión. El derecho a la educación permite el acceso a una educación gratuita, laica y obligatoria para todos, y en especial para los menos favorecidos. Con el paso del tiempo se convirtió en un derecho social, entendido como aquel que no se limita a proteger a individuos,
sino que lo hacen a las clases sociales y posteriormente se consideró como un derecho humano. El derecho a la educación se considera como un derecho humano, puesto que se afirma que es un derecho inalienable para todos los seres humanos por el hecho de nacer. Así lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 26 nos habla de una educación accesible a todas las personas, gratuita y obligatoria en los niveles elementales, cuyo principal objetivo es el desarrollo de la personalidad y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Otros organismos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de la ONU en 1966, ratifica en su artículo 13 que la educación es un derecho de toda persona. La Convención de los Derechos del Niño, realizada en 1989, también lo reconoce explícitamente en sus artículos 28 y 29. En el primero de ellos se reconoce el derecho del niño a una educación en condiciones de igualdad, mientras que en el artículo 29 se determina que la educación puede estar encaminada a desarrollar las capacidades del niño hasta el máximo de sus posibilidades. También en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, realizada por la UNESCO en 1990, se reitera el hecho de que la educación es un derecho fundamental para todos los hombres y mujeres. En el apartado 33 de la primera parte de la Declaración y Programa de Acción de Viena, realizado por la ONU en 1993, se reafirma la necesidad de encauzar la educación para que sea respetuosa con los derechos humanos y las libertades fundamentales. También lo hace en el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos, realizada por la ONU en 1966. Un documento de gran importancia para determinar el alcance e importancia del derecho a la educación a nivel internacional es la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizado por la ONU en 1999. En ella se proclama que la educación es el principal medio para que los marginados económica y socialmente salgan de la pobreza y se integren plenamente en la sociedad. En el documento Transformar nuestro mundo, la Agencia 2013 propone en su objetivo cuarto garantizar una educación inclusiva y equitativa. Mientras que en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama el derecho de la educación como un derecho fundamental. A nivel nacional, el derecho a la educación se configura como un derecho fundamental regulado en el artículo 27 de la Constitución de 1978, que se complementa con la referencia a la regulación de la libertad de cátedra que se establece en el artículo 20.1.c. El desarrollo del mandato constitucional se desarrolla en las leyes educativas con rango de ley orgánica. Lo actualmente en vigor es la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, que es conocida popularmente como LOMLOE. En su extenso preámbulo resalta el importante papel que la educación ejerce para conseguir tanto el bienestar individual como colectivo. A nivel individual, la educación posibilita que las personas desarrollen al máximo sus capacidades cognitiva, afectiva y psicológica. Y a nivel social, se erige como un instrumento fundamental para fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales. De la actual regulación jurídica se puede inferir algunos rasgos tal como ven en la pantalla. El primer rasgo referente a la titularidad es que es un derecho universal, es decir, que todas las personas tienen derecho al acceso a
la educación. La segunda característica es que la educación tiene como objetivo fundamental el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y la tercera característica es que en relación con el contenido del derecho a la educación, la diferente normativa internacional nos habla de una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, una secundaria generalizable y accesible a todos, y un acceso a los estudios superiores igualitarias, siempre en función de las capacidades de cada uno. Para conseguir que la educación ejerza y sea una realidad, es necesario que se cumpla el esquema planteado por Tomaszewski y que es mundialmente conocido como el esquema de las 4 AES, que se refiere a los siguientes aspectos. Ha de ser asequible, es decir, que se refiere a las obligaciones del Estado a garantizar el derecho a una educación en condiciones de igualdad y sin exclusiones. Tiene que ser accesible en el sentido de que se debe instaurar un sistema educativo que esté libre de cualquier discriminación. Debe ser aceptable, es decir, que se debe ofrecer una escuela de calidad en la que los procesos de enseñanza-aprendizaje se realicen respetando los derechos humanos. Y por último, el requisito de adaptabilidad, en el sentido de que la escuela debe ofrecer una educación que se adapte a las necesidades de los niños y que responda a la diversidad cultural, religiosa, lingüística del alumno. Para conseguir este propósito, realizamos una propuesta didáctica para que los alumnos de cuarto de la ESO valoren el derecho a la educación y lo realicen a través de la literatura. En el libro Yo soy Malala, Premio Nobel de la Paz de 2014, dice: un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. En este sentido, pretendemos que con la lectura de este libro el alumnado de cuarto de la ESO no solamente comprenda la importancia del derecho a la educación en abstracto, sino que vean un ejemplo de superación de una niña que lucha tenazmente por educarse. En este trabajo nos planteamos realizar una propuesta didáctica dirigida al cuarto curso de la ESO con la intención de dar a conocer el contenido e importancia del derecho a la educación mediante el empleo de la literatura como instrumento fundamental. Tal como pueden ver en la pantalla, como objetivos específicos nos planteamos que el alumno valore el derecho de la educación como derecho inalienable de todos los seres humanos, que conozca los diferentes elementos del derecho a la educación, tales como contenido, titularidad y fines, que valore la educación como factor clave en su porvenir, que conozca críticamente los derechos y obligaciones que la educación conlleva. Y por último, que se conciencie sobre la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación en la escuela. En cuanto a la metodología que proponemos en esta propuesta, se basa en el empleo de una metodología activa en la que se favorezca la participación del alumnado, que será el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pretendemos que sea activo, participativo e inclusivo. Además, el alumnado, con sus actitudes, intereses e iniciativas, será el verdadero impulsor del proceso de formación. Se promoverán aprendizajes significativos y prácticos. Para ello, utilizaremos la literatura como instrumento fundamental, ya que, además, servirá para promover en el alumnado capacidades de comprensión oral y escrita y estrategias de producción de texto. En este sentido, hemos propuesto 3 actividades como ejemplo. La primera de ellas se trata de que los alumnos realicen una investigación sobre mujeres y educación, presente y futuro. Se trata de que después de realizar las investigaciones correspondientes, elijan un país y estudien cuál es la situación de la educación de las mujeres en ese entorno. Una vez que hayan realizado este trabajo de investigación, lo expondrán delante del resto de sus compañeros, acompañado de los medios vídeo
que necesiten, tales como imágenes, vídeos, música, presentaciones, etc. La actividad 2 que proponemos la llamamos dramatización, educación y prejuicios sociales. Se trata de que los alumnos, por grupos, realicen o inventen un guión teatral para ser dramatizado delante de sus compañeros. En esta creación se plasmará una situación familiar o social donde surja un conflicto entre los diferentes miembros por tener que compartir escuela con personas hacia las que tienen prejuicios de cualquier clase. Y por último, otro ejemplo de actividad le hemos llamado ODS número 4, educación de calidad. Después de visionar un vídeo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agencia 2030, deberán contestar a las siguientes preguntas, tal como ven en la pantalla. ¿Cuántos niños y jóvenes hay en la actualidad sin escolarizar? ¿Qué desigualdades existen en la escuela por situaciones socioeconómicas? ¿Todos los países alcanzan la paridad de género en la educación secundaria? ¿Qué propone la Agenda 2030 sobre la educación? ¿Qué se necesita para lograr estos objetivos? ¿Qué puede conseguir la educación? Bueno, después de realizar este planteamiento, proponemos una serie de conclusiones. Entre ellas citaremos los siguientes aspectos. La educación se ha ido confirmando como un elemento fundamental para superar la marginación y pobreza, que posibilita el desarrollo de las capacidades potenciales de los individuos. El derecho al acceso a una educación gratuita, laica y obligatoria en sus niveles básicos se ha ido configurando a lo largo del siglo XX y en particular a partir de la Declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho humano, ya que se considera como inalienable para todos los seres humanos por el medio hecho de nacer. A partir de este momento se ha ido considerando el derecho como un derecho de máxima protección por todos los organismos internacionales. A nivel nacional, el derecho a la educación se configura como un derecho fundamental y se regula en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978. Con referencia a los elementos que integran este derecho, resultamos que es de titularidad universal, ya que todos tienen derecho a una educación sin exclusión por ninguna clase. Que estamos ante un derecho de prestación de los poderes públicos porque están obligados a proveer una educación como un bien público. Y además, consideramos que para conseguir un sistema educativo con estas características es necesario que se cumplan las condiciones de las 4 A's que hizo popular Tomaszewski, que se refieren a asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Y por último, en la propuesta didáctica que planteamos para el alumnado de cuarto de la ESO, con la intención de dar a conocer el contenido e importancia del derecho a la educación, hemos utilizado el libro Yo soy Malala, escrito por Malala Yousafzai, que es premio Nobel de la Paz en 1914, con la colaboración de Cristina Lam. A partir de ahí, ustedes pueden ver en la pantalla algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la realización de esto. Sin nada más, agradecemos la atención que han prestado. Muchas gracias.